Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar en el sector de matemáticas para ELEAR Chile en el concepto de funciones y en particular vamos a hablar de dos funciones. Una es la función raíz cuadrada y la otra función que vamos a trabajar hoy día es la función potencia. Entonces, es importante que para hablar del tema de funciones ustedes recuerden y revisen una vez más el video de el concepto de función, ¿ya? Porque aquí en el fondo ya estamos asumiendo que ustedes conocen esta idea. Ahora, como vamos a trabajar en una función en particular, lo que vamos a revisar hoy día es su forma algebraica. Estamos hablando de la raíz cuadrada solamente, difícilmente uno encuentra funciones con raíces cúbicas o raíz cuarta o un índice más grande que el 2, ya por eso básicamente trabajamos con la raíz cuadrada. Vamos a ver cómo hacemos el dibujo. Vamos a ver qué pasa cuando el dibujo se mueve, cómo se puede ver eso algebraicamente. Si agrego o quito números acá. Vamos a revisar también el dominio y recorrido de esta función, ¿ya? Cuáles son los valores del x que se pueden ocupar, cuáles son los valores del y que se pueden ocupar. Entonces, partimos con la función raíz cuadrada, que tiene esta forma, y lo primero que uno tiene que observar aquí es, como es un índice 2, como es cuadrada, recordar que la raíz cuadrada existe cuando el número que está aquí adentro, ese x que puedo colocar ahí adentro, es un número positivo solamente. Por lo tanto, lo primero que vamos a revisar acá es el dominio. El dominio, acuérdense que el dominio de una función es cuáles son los valores que puede tomar el x, de acuerdo a la forma algebraica de la función. En este caso, como es una raíz cuadrada y acabamos de decir que aquí adentro no pueden haber números negativos, entonces el dominio de esta función, tenemos dos formas de escribirlo. Una, colocar los reales positivos, colocar el signo más arriba, incluyendo al 0, ¿ya? Los reales positivos unidos con el 0. O también se puede escribir como un intervalo, podríamos escribirlo así, desde el 0 hasta el infinito positivo. Por supuesto que el infinito lo dejamos abierto, el corchete. Ya, son las dos formas de escribir entonces el dominio de esta función. Todos los números positivos, o sea, desde aquí, desde el origen hacia la derecha en el eje X, incluyendo el 0, o sea, incluyendo el punto origen, ¿ya? Ahora, el recorrido tiene que ver con los valores que uno ocupa en el Y. Algebraicamente tiene que ver con los valores que uno saca en el fondo al calcular la raíz. Entonces, si estamos colocando puros números positivos acá adentro, la raíz de un número positivo, sea que, o sea, en el fondo como existen todas, sea que la podamos calcular de forma exacta o no, el resultado de una raíz cuadrada, cualquier número positivo o incluso el 0, sigue siendo un número positivo o puede ser el 0 también. Por lo tanto, el recorrido de esta función es el mismo conjunto. Los reales positivos unidos con el 0 o el intervalo 0 al infinito positivo. Bien, entonces fíjense que en realidad lo que estamos haciendo es trabajar en el primer cuadrante del plano cartesiano, nada más, donde tanto el x como el y son positivos. Ya, y una forma de hacer el dibujo es haciendo una tabla de valores, o sea, dando valores al x, obteniendo valores para el y. Vamos a revisar algunos solamente. Por ejemplo, ¿qué pasa si el x vale 0? La raíz de 0 nos da 0. ¿Qué pasa si el x vale 1? Acuérdense que la x puede tomar el valor que yo estime conveniente, siempre y cuando tome en cuenta la restricción, por un número positivo. Coloco el 1 y calculo la raíz de 1. Raíz de 1. El 2 no tiene raíz exacta, así que lo vamos a saltar y vamos a pasar al siguiente número que tenga raíz exacta. Número 4. La raíz es 2. Después viene el 9, que la raíz es 3. Después el 16. La raíz es 4 y después el 25, bueno, y así podríamos seguir, y la raíz es 5. Entonces, vamos a marcar estos puntos acá y ustedes van a observar que el dibujo va a quedar de la siguiente manera. Ese es el primer punto, el 0, 0. El segundo es el 1, 1. Tercero es el 4, 2. Aquí ya nos saltamos un poquito. 4, 2. El siguiente número que viene es el 9, 3. Vamos a ponerlo por ahí. Más o menos por ahí. Bueno, se me acabó el espacio, pero supongamos que vamos a achicar un poquito más esto, en realidad, para que puedan apreciar mejor ustedes el dibujo. 1, 4, 9, 16, 25. El tema es que
esto va a quedar algo así. 1, 1. 4, 2. 9, 3. 16 va con 4. Y 25 va con 5. Entonces la curva que nosotros tenemos acá es una curva de este tipo, ¿ya? Que va creciendo lentamente, pero crece, ¿ya? O sea, es una función del tipo creciente. Mientras más grande sea el valor que uno coloque en el X, mayor es el resultado que da, ¿ya? Y esa es la gráfica en general, en términos muy generales, una curva. Uno puede también verlo como, si ustedes recuerdan también el dibujo de la parábola, cuando uno dibujaba la ecuación de segundo grado, teníamos esta cosa hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, existe la posibilidad de que nuestra parábola también quede de forma horizontal, hacia la derecha o hacia la izquierda. El tema es que uno no estudia estas dos situaciones porque, en este caso, la parábola no es función. Sin embargo, si uno toma la mitad solamente, en este caso, tenemos esa parábola y uno toma la rama superior. Y en el fondo esa es la gráfica de la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces queda esa curva. Ahora bien, fíjense en lo siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Sabemos que aquí adentro de la raíz cuadrada no podemos colocar números negativos por la restricción, ¿cierto? O sea, o por la definición de raíz cuadrada. Sin embargo, podemos colocar un menos fuera, ¿ya? Fuera de la raíz. Y eso hace que nuestro dibujo cambie su orientación. Va a seguir siendo el mismo, pero va a cambiar un poco la orientación. Fíjense que esto nos va a quedar una cosa de este tipo. Nuestro dibujo ahora va a quedar de este tipo, con los mismos números, pero resulta que ahora, cuando yo coloque un número acá adentro y lo calcule su raíz, el resultado va a ser negativo. O sea, si colocamos el 0, bueno, el 0 va a dar 0. Pero si colocamos el 1, la raíz de 1 es 1, pero como hay un menos va a ser menos 1. La raíz de 4 es 2, pero como hay un menos queda menos 2. Entonces vamos a tener esto. Vamos a tener la misma curva pero hacia abajo. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí tenemos 1, 4, 9, 16. ¿Ya? Entonces la misma curva, como el signo cambió, esta cosa se invirtió. ¿Ya? Quedó completamente invertida. Pero sigue siendo la misma curvita en el fondo. ¿Ya? Ahora, si cambia el dibujo, cambia entonces uno de estos dos, el dominio o el recorrido. Fíjense que el dominio no va a cambiar, porque el dominio siguen siendo los valores que uno puede asignarle al X. Y en este caso, como el X está dentro de la raíz cuadrada, siguen siendo números positivos incluyendo el 0. Así que eso no cambia. Pero lo que sí va a cambiar en el dibujo, si ustedes miran, es el recorrido, porque el recorrido se asocia a los valores que toma la Y. Y en este caso, en este dibujo, los valores que va a tomar la Y, es importante que lo puedan observar, el recorrido en esta función, en este caso, van a ser los desde el 0 hasta el infinito negativo, ¿ya? O los reales negativos unidos con el 0. Porque al calcular la raíz, como hay un menos fuera, todos los números que salgan de la raíz cuadrada se van a transformar en valores negativos, a excepción del 0, que no tiene signo, ¿ya? Y eso hace entonces que el recorrido cambie sus valores, ¿ok? Así que ese es el dibujo original y puede estar cambiado. Ahora bien, revisemos también, por ejemplo, qué pasa cuando este dibujo no está ahí en el origen. Fíjense que está centrado en el origen. Están haciendo en el punto 0, 0. Pueden hacer en otros puntos. ¿Cómo podemos observar eso? Esto es lo que se llama la traslación de gráficos. ¿Ya? Entonces vamos a tener en cuenta ahora, ya sabemos cómo hacer el dibujo. Sabemos que es una curva creciente. En este caso general, si es negativo, es decreciente. Y que el dibujo es algo más o menos de ese tipo, ¿ya? Entonces hay situaciones cuando de repente puede aparecer un ejercicio y tenga esto, la raíz cuadrada de x más una unidad. ¿Cómo afecta el dibujo? Porque aquí ya no, el dibujo ya no va a partir en el 0, 0, porque le estoy agregando una unidad.
O sea, de alguna forma a este gráfico le estoy agregando una unidad. ¿Pero dónde? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí vamos a tener esta generalidad. Se va a cumplir siempre. Cada vez que yo agregue un número fuera de la raíz, o digámoslo en términos más generales, porque la idea se aplica a todas las funciones. Si yo sumo o resto un número fuera de lo que esté afectando la x, puede ser una raíz cuadrada, puede estar elevado a 2, puede ser una potencia que vamos a ver después. Ese número que está fuera hace que el gráfico se mueva de manera vertical. O sea, ese numerito nos indica una traslación de tipo vertical. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos nuestro dibujo inicialmente, ahí está, que parte en el 0, 0. Y en este caso, como le estamos sumando una unidad fuera de la raíz, entonces este dibujo va a subir una unidad. Cuando este número sea positivo, sube una unidad. Entonces el dibujo de esta función, llamémosle g mejor, g de x, esta es f, g parte aquí en el punto 1 y desde ahí entonces tenemos nuestra gráfica. Ya no está en el 0, 0, parte en el 1. ¿Ya? Ahí tenemos entonces traslación vertical. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo si ese número, otra función, es negativo? La misma idea, como este número está fuera de la raíz, es una traslación también del tipo vertical. Entonces aquí se va a mover 2 unidades hacia abajo. Inicialmente está en el origen y baja 2 unidades, pero sigue subiendo. Y ahí está entonces h. Ya, este número afuera indica que el dibujo original se mueve de forma vertical. Sube si es positivo el número, baja si es negativo. Con esto, cuidado, con esto, ¿quién va a sufrir cambios respecto de, estoy mencionando al dominio del recorrido? Uno de esos dos valores va a sufrir cambios. Entonces, el que va a sufrir cambio acá es el recorrido, ¿ya? El dominio no se ve afectado. ¿Por qué? Preguntarán algunos. Porque el dominio tiene que ver con los valores que toma el x. ¿Ya? Y aquí adentro seguimos viendo que jamás puede tomar un número negativo. Entonces siguen siendo desde el 0 en adelante. Sin embargo, el recorrido, que son los valores del y, están siendo afectados. Uno lo puede mirar en el dibujo. El dibujo original partía en el 0 hacia el infinito positivo. En cambio, la función g, que se movió una unidad hacia arriba, ya no estamos partiendo del 0. En este caso aquí, el recorrido de esta función es desde el 1 hasta el infinito positivo. Partimos ahí en el 1 y ahí hacia arriba. En el caso de la función h, tenemos que el recorrido de h es ahora desde el menos 2 hasta el infinito positivo. O sea que ahora el recorrido agregó algunos valores negativos. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si uno calcula la raíz, coloca 0 aquí adentro. La raíz de 0 es 0. 0 menos 2, menos 2. Así que la función puede tomar un valor negativo ahora. Es la función completa la que está tomando valor negativo en este caso, no la raíz. La raíz sigo pudiendo colocarle única y exclusivamente números positivos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la traslación que se llama de tipo vertical. Sube o baja si es que el número está fuera de la raíz en este caso, o de lo que está afectando al x en términos generales. Ahora, de la misma manera, existe también una traslación de tipo horizontal. Vamos a revisar a continuación. Vamos a dejar f ahí tal cual. Y fíjense que ahora tenemos traslación de tipo horizontal. ¿Y cómo voy a poder observar la traslación horizontal? De la siguiente manera. Ahora, dentro de la raíz va a haber un número sumando o restando. Y esos números van a indicar traslación de tipo horizontal. Del mismo dibujo, ¿ya? O sea, el dibujo no varía. ¿Cuándo variaba? Cuando cambiaba su forma. Ni siquiera la forma en realidad nunca cambia. Cuando cambiaba la orientación, cuando estaba negativo aquí afuera, cambia de lado, de alguna forma se refleja con respecto al eje X.
Entonces estos numeritos que están aquí nos indican traslación de tipo horizontal. ¿Ya? Ahora bien, fíjense que en el caso de la orientación de la traslación vertical, cuando el número era positivo subíamos, cuando era negativo se baja. Uno puede pensar a veces que aquí la idea es la misma. Si el número es positivo, lo lógico sería moverse a la derecha, si es negativo hacia la izquierda, pero en este caso va a pasar lo contrario. ¿Ya? Uno se mueve en sentido distinto al signo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, en G, si estoy quitándole un espacio, entonces yo me tengo que mover un espacio hacia la derecha. O sea, piénselo de esta manera. Nos vamos a mover en sentido contrario al signo del número. Si el número es negativo, uno piensa en moverse a la izquierda, pero no, tiene que moverse a la derecha. Entonces la función G estaría aquí. Parte en el 1. ¿Por qué dirán eso? Porque uno no puede, ya el 0, fíjense en este caso, ya no estamos partiendo del 0 en el eje X, estamos partiendo desde el 1 en el eje X. ¿Por qué no puedo usar el 0? Porque si reemplazamos 0 acá, 0 menos 1 nos da menos 1, y dentro de la raíz cuadrada queda menos 1. Y sabemos que por definición, ya lo hemos mencionado, no puede quedar número negativo adentro. Por eso es que entonces tenemos que avanzar un espacio hacia el positivo, para que cuando yo calcule el 1, por ejemplo, lo reemplazo, 1 menos 1, 0. La raíz de 0 existe. Ahí sí puedo. Y de ahí parto, porque la raíz más chica que puedo calcular, la raíz cuadrada más pequeña que se puede calcular, es la raíz de 0. ¿Ya? Por eso partimos del 1. Entonces se mueve en sentido contrario al signo. Ahí estaría F. ¿Qué pasaría en el caso de H? Como es 2 positivo, uno se va a mover 2 espacios hacia la izquierda. Menos 2. Y ahí va a estar nuestro dibujo. ¿Ya? La forma no va a cambiar nunca. El tipo de curva no va a cambiar. Lo mismo, porque en el fondo ya puedo colocar el menos 2. Puedo colocar algunos negativos aquí adentro, de tal forma que cuando lo sume, por ejemplo, con el 2 positivo, menos 2 más 2, 0. Puedo calcular la raíz de 0. Menos 1 más 2, 1 positivo. Se puede calcular. ¿Ya? Entonces, cuidado con esos detalles. Y ahí tenemos entonces traslación de tipo horizontal. ¿Ya? En este caso, ¿quién es el que sufre variaciones? Es el dominio. El dominio de G ya no va a ser desde todos los reales positivos, incluyendo el 0. Resulta que el dominio de G va a ser desde el 1 en adelante. ¿Ya? Porque estoy partiendo desde aquí en el X, desde el 1 y me voy hacia adelante. En el caso de H, el dominio de H tomó algunos valores negativos. Vamos a poner ahí entonces desde el menos 2 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Y tenemos entonces la traslación de tipo horizontal. Si es positivo, hacia la izquierda; si es negativo, hacia la derecha. En la traslación vertical va de acuerdo al signo el movimiento. Bien, por último, vamos a mezclar. O sea, vamos a hacer un dibujo donde estén las dos traslaciones presentes. Y nos pidan, por ejemplo, calcular el dominio o el recorrido. Entonces, vamos a poner dos casos. O sea, f de x, raíz cuadrada de menos 5, más 3. Y si por otro lado sea g de x, menos raíz de x más 1, menos 3. Queremos graficar esas dos funciones y calcular el dominio. ¿Cuánto será el dominio de f? ¿Cuánto será el recorrido de f? Lo mismo acá. ¿Cuánto será el dominio de g? ¿Cuánto será el recorrido de g? Entonces primero y en general lo único que podemos hacer es dibujar, y ahí nos va a quedar súper claro todo cómo sería entonces el dominio y el recorrido. Lo primero que vamos a hacer es ver si la curva va a ir hacia arriba, va a ser creciente o va a ser decreciente. ¿Cómo veo eso? Por el signo fuera de la raíz, positiva, así que inicialmente esto está aquí. Ya traten de ustedes memorizar primero que el dibujo es así. En cambio acá en la letra en g de x, en la función g de x es negativo, así que inicialmente está yendo hacia abajo. ¿Ya? Ahora, apliquemos las traslaciones. Va a subir 3 unidades, porque este 3 es positivo, está afuera de la raíz. Entonces vamos a subir 3. 1, 2 y 3. Y además de eso,
este menos 5 nos indica que se mueve 5 espacios a la derecha. Entonces subió 3 y después se movió 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esta cosa finalmente va a partir desde ese punto. Desde el 5,3. Y desde ahí, como es positiva, hacia arriba. Y ahí la tenemos dibujada. Entonces, ¿cuánto sería el dominio? ¿Desde dónde partimos en el eje X? Desde el 5. Desde el 5 hasta el infinito positivo. En el caso del recorrido, ¿de dónde estamos partiendo en el Y? Desde el 3. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Hacia arriba. Entonces hasta el infinito positivo. Sencillo. Dominio de G. Ya, inicialmente está así. Entonces se mueve 3 espacios hacia abajo. 1, 2, 3. Y además se mueve un espacio hacia la izquierda. 1. Entonces estaría en el menos 1, como menos 3. Ahí partiría y quedaría algo así. Bajando. Vamos a borrar la que teníamos punteada ahí en ambos casos. Que era para ayudarnos nomás, para saber de qué tipo era. Entonces parte desde el menos 3, o sea, desde el menos 1,3, menos 3. Ya, pues, entonces el dominio, ¿desde dónde estoy partiendo en el eje X? Desde el menos 1. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Vamos avanzando hacia la derecha por el X, entonces hasta el infinito positivo. Y el recorrido, estamos partiendo desde el menos 3. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Cuidado, estamos bajando, así que nos estamos dirigiendo hacia el infinito negativo. Y en realidad aquí me equivoqué. Uno tiene que decir, venimos desde el infinito negativo y vamos a llegar hasta el menos 3. ¿Sí? Porque contamos de los negativos desde el último negativo hasta llegar a los positivos. Entonces, desde el infinito negativo podemos llegar hasta máximo al menos 3. Y ahí tenemos dibujada entonces y calculado el dominio del recorrido de la función raíz cuadrada. ¿Ok? Esa es la primera función que vamos a revisar hoy día. La otra que vamos a revisar, y fíjense por favor si se aprenden bien la idea, son exactamente las mismas.